Si se fijan aquí tenemos un switch a 100 megas con 3 PC conectadas y tenemos el router aquí y tenemos otro switch aquí. O sea, tenemos un LAN aquí, LAN A, y tenemos aquí el LAN B. Son dos redes LAN diferentes. El router lo que hace es que simplemente me ayuda a conectar dos redes. Este LAN con este LAN aquí. Y como el router opera en la capa 3 del modelo OSI, segmenta el dominio de broadcast y también segmenta el dominio de colisión. ¿A qué me refiero con esto? Segmenta el dominio de colisión porque si este puerto del router es a 100 megas y este puerto del router es a 100 megas también, entonces este router aquí va a transmitir a 100 megas para acá con este switch y va a transmitir a 100 megas para acá con este switch aquí también. Y segmenta el dominio de colisión porque, perdón, el dominio de broadcast porque si esta máquina aquí, que es la PCA, envía un broadcast, los broadcasts no pasan para el LAN B. Y los broadcasts generados por una PC que se encuentra en el LAN B no pasan para el LAN A. O sea que la característica principal del router es que segmenta el dominio de broadcast y segmenta el dominio de colisión. Al segmentar el dominio de broadcast, esto es algo que lo tienen que tener bien claro. Como el router segmenta el dominio de broadcast, esto aquí es un dominio de broadcast y esto aquí es otro dominio de broadcast diferente aquí. ¿Qué significa esto? Que hacer dos dominios de broadcast diferentes, lógicamente son dos redes totalmente diferentes. Cuando yo digo redes lógicamente diferentes, es que de este lado va a haber unas direcciones IP diferentes, por ejemplo 10.0.0.0.0, la red /24, y de este lado irían la 172.16.10.24. Lorena pregunta si el router fuera de 1 giga y el switch 1 fuera de 100 y el switch 2 fuera... Ok, si el router, si el switch 1, vamos a llamarle 1 aquí, fuera de 1 giga y el 2, no, si el 1 fuera de 100 megas y el 2 fuera de 1 giga, este switch aquí, este router para transmitir a 100 debería de tener una tarjeta a 100 de este lado. Si esa tarjeta, si esa interfase que se encuentra aquí del router es a 1 giga y se conecta a un switch a 100, por lo tanto esa interfase trabajará a 100, no a 1 giga. Básicamente cualquier equipo que se conecte al switch debe de trabajar o a la velocidad del switch si lo soporta o a la velocidad o a la velocidad inferior. Contestar la pregunta, Lorena. Sí. En el caso de que el router tuviese una interfase a 100 aquí y una interfase a 1 giga aquí, transmitiría 100 por aquí y a 1 giga por aquí, efectivamente. Si, como el router segmenta el dominio de broadcast, tienen que tener claro que un dominio de broadcast significa una red lógica diferente. Es decir, de este lado, lógicamente, es una red y de este lado, lógicamente, es otra red. ¿A qué viene esto? Vamos a poner el caso hipotético para que entiendan bien lo que es el dominio de broadcast y una red lógica. Voy a borrar la pizarra. Imagínense que yo quito ese router de ahí. Y en vez de yo conectar esas dos redes, yo la conecto, en vez de yo conectarla a través del router, yo la conecto directamente con un cable UTP de un switch a otro. Yo tengo aquí un dominio de colisión y otro dominio de colisión. Eso es un dominio de colisión aquí. Eso es otro dominio de colisión y eso es otro dominio de colisión y eso es otro dominio de colisión. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dominios de colisión. Pero yo tengo un solo dominio de broadcast. Si
si no existe el router, si no estuviese el router. Entonces, como no hay un router, aunque puede que no haya un caos, porque como aquí, como los switch me liberan del problema de la colisión, yo en teoría no tengo un caos a nivel de colisión. Sí puedo tener un caos a nivel de broadcast, de que tengo demasiado broadcast, porque tengo muchas PC y en la red mía hay demasiado broadcast, entonces tendría mucho tráfico de control de un lado para otro y en todos los lados de broadcast. Pero lo que yo quiero señalar aquí es que si no hay un router en el medio, lógicamente estas PC y estas PC que se encuentran aquí, lógicamente estarían en la misma red. Es decir, estarían bajo las mismas direcciones IP. Pero si yo, eso es si yo no tengo un router, lógicamente sería la misma red lógica, porque estarían todos en el mismo dominio de broadcast. Si yo, vamos a borrar la pizarra. Si yo ahora instalo el router, entonces significa que yo divido el dominio de broadcast. Tengo un dominio de broadcast 1 aquí y dominio de broadcast 2. Entonces, al yo tener dos dominios de broadcast, yo tengo dos redes lógicas. Esta es una red lógica y esta es una red lógica. Aunque físicamente se encuentren en el mismo sitio, si yo la conecto con un router, ambas redes son lógicamente diferentes. Miguel pregunta, o sea, que más seguridad en la oficina es recomendable tener un router para tener diferentes redes lógicas con diferentes tipos de seguridad. Vamos a contestar la pregunta primero de Miguel. Miguel, si tú en teoría tendrías más seguridad, eso es cierto. Y bien fue tu deducción de que si yo separo las redes, lógicamente, obviamente tengo más seguridad. Pero para separar redes LAN, o sea, dentro de una red LAN, no se utilizan router para esa función, sino que los switches tienen una función que la vamos a ver en el módulo 10, o no, en el módulo 9 que se llama VLAN, que son las redes virtuales. Con la VLAN, a nivel de switch, yo puedo separar los puertos de un switch en dominio de broadcast diferentes. Entonces yo no tengo que tener un router para eso. Pero acuérdense que los switch no enrutan. Por lo tanto, si yo tengo redes lógicamente diferentes en una red LAN, yo tengo que tener un router para conectarlas. Porque no quiero que se me confundan ahora, pero el punto es que con el router yo separo lógicamente mis redes, yo las separo, y con el asunto de la VLAN, que fue lo que me preguntó Miguel, con el asunto de la VLAN es que yo implemento la seguridad a nivel de la separación de redes lógicas en una red aquí, con la VLAN. ¿Contestar la pregunta, Miguel? Emilio me pregunta si se comunica un PC de un broadcast o un PC de otro broadcast que están conectados por un router. Emilio, los routers no reenvían el tráfico de broadcast. Si la PCC envía un broadcast, como el switch no segmenta el dominio de broadcast, ese broadcast le llega a B y le llega a A, pero no pasa hacia este segmento de red porque el router no deja que el broadcast pase para acá, ni viceversa. ¿Respondida la pregunta, Emilio? Ok. Entonces, básicamente, no. Los routers no reenvían los broadcasts. No. Exactamente, Lorena. Del dominio 1 al dominio 2 no pasan los broadcasts porque el router lo evita. Pero el router lo evita porque segmenta dominio de broadcast diferente. Y donde está el kit del asunto es entender que un dominio de broadcast es una red lógica diferente. O sea, que este dominio aquí, lógicamente es diferente a este de aquí. Y por lo tanto, como son redes lógicas diferentes, tengo que ponerle direcciones IP aquí de un tipo y dirección de IP de otro tipo aquí. Eso lo vamos a aprender en el módulo 3 cuando estemos estudiando la parte de
subnetting y el protocolo TCP/IP más a fondo. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que el router segmenta el dominio de colisión y segmenta el dominio de broadcast. Miren un router físicamente aquí. Este es un router de la serie 2800. El router es un equipo, es una computadora común y corriente, pero en un chasis rack mount de una U. Normalmente son de una U. Y fíjense las interfaces que tiene. Este router tiene múltiples interfaces de diferentes tipos. Tiene interfase Ethernet, interfase de voz sobre IP, FQO, FQS. Pero básicamente en una de estas interfaces, que son las Ethernet, uno lo conecta al switch. Y físicamente así luce un router. Ese es un router 2800. Miren un diagrama general de cómo, donde uno ve más clara la función de los routers Cisco. De los routers Cisco, no, de cualquier router de cualquier marca. Miren aquí los switches, obviamente, y los routers. Fíjense aquí que tenemos una red LAN. Esto es una red LAN aquí. Esto es una red LAN en Santo Domingo. Y este router me conecta, esta red LAN de Santo Domingo, con la red LAN de Caracas y con la red LAN de Buenos Aires a través de esta red WAN. Para interconectar las redes LAN, como ven aquí, esto es otro LAN y esto es otro LAN, perdón, esto es otro LAN aquí y esto es otro LAN aquí, utilizamos en cada localidad un router. Y el router, obviamente, a través de esta red WAN nos interconecta. En el módulo 14 aprenderemos la configuración de routers para los servicios de WAN con los protocolos HDLC, PPP y Friend Relay. ¿Entienden? ¿Tienen claro cuál es la función de los routers y cómo viéndolo aquí en el diagrama, dentro del engranaje de equipo, dónde se colocan y para qué sirven? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Si se fijan, los switch son utilizados para conectar las PC que se encuentran en una red LAN. O sea, si esa máquina se quiere comunicar con esa, lo hace por aquí así. Pero si esa máquina, vamos a llamarle la máquina A, quiere enviarle un paquete a esta, que es la máquina F por aquí, tiene que enviarle la información al switch y del switch pasa al router. El router la envía por aquí para la red a este router y de ese router pasa por aquí y llega hasta aquí. Pero quien toma la decisión de cómo se llega de aquí a aquí es el router. El router es quien busca la mejor ruta para que el paquete que envíe esa máquina llegue aquí de la manera más rápida y de la manera más eficiente. Ese es el sentido, el porqué de la existencia de los equipos llamados router. ¿Alguna pregunta? Claudio pregunta, ¿qué es un ITP? ¿A qué te refieres, Claudio, con ITP? No entiendo el acrónimo de ITP. Déjame ver. Voy a borrar la pizarra. No, lo que tuve aquí en el diagrama ITP puede ser cuando se hizo el diagrama, se le quiso poner un nombre al router para identificarlo. Ese es el nombre y parece que se le quedó el mismo nombre a los tres routers. Eso simplemente es un nombre, no es un tipo de router ni nada.
Entonces aquí en este slide vemos un resumen de los 3 equipos sin incluir el bridge que hemos estudiado, que básicamente el hub es un solo dominio de colisión y un solo dominio de broadcast. El switch segmenta el dominio de colisión y es un solo dominio de broadcast. El router segmenta el dominio de colisión y segmenta el dominio de broadcast. Eso tienen que grabarlo en piedra para que no se le olvide eso y lo vean todos los días. Esa característica de esos 3 equipos. Vamos a examinar este diagrama para... Claro, claro. O en una pared por donde uno pase diario. Así mismo es. Cuando uno se quiere grabar algo hay que verlo todos los días. Vamos a ver en este diagrama por último, para que examinemos y fíjense que esto es un switch aquí. Y ese switch se conecta con otro switch. Y este switch aquí se conecta con otro switch. Entonces, me dice que tiene 5 dominios de colisión. Vamos a ver, este es un dominio de colisión. Eso es otro. 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5 aquí. Cinco dominios de colisión. Y tiene un dominio de broadcast. Todo esto pertenece al mismo dominio de broadcast. ¿Está claro eso? ¿Quién tiene duda al respecto? Giancarlo pregunta si tiene 2 LAN diferentes conectadas con un router, si se puede configurar el router para que 2 equipos se comuniquen entre sí, pero solo esos equipos, sí. Para lograr eso, tú vas a aprender a hacer eso en el módulo 10, creo que es, en el módulo de Access Control List. Cuando veamos lo ACL o Access Control List, básicamente lo ACL es donde le implementamos seguridad a los routers. Y en ese módulo vamos a hacer una práctica similar en la que nosotros podemos configurar que una PC se comunique única y exclusivamente con otra PC en diferentes redes. ¿Contestada la pregunta, Giancarlo? Entonces, vamos a examinar esta parte aquí de la red. Tenemos 2 dominios. Fíjense que este símbolo es un hub. El que tiene una flecha es un hub y el que tiene 4 flechas es un switch. Por lo tanto, si esa máquina se conecta a un hub y ese hub a un switch, existe eso entero ahí en un dominio de colisión. Y esto entero aquí es un dominio de colisión. Pues recuerden que el hub extiende el dominio de colisión. Por lo tanto, en este segmento, por aquí, existe realmente hay 3 dominios de colisión. Este sería un dominio de colisión, este sería otro dominio de colisión y esto aquí sería otro dominio de colisión. Serían 3 aquí. No hay duda al respecto aquí, en esa parte. Hay un solo dominio de broadcast, porque si esa máquina envía un broadcast, ese broadcast pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, y llega hasta aquí, y llega hasta aquí, pero no pasa para acá. Y en este segmento de red aquí hay un solo dominio de colisión y hay un solo dominio de broadcast. Esa PC se conecta a este hub. Ese hub extiende el dominio de colisión para acá, para este hub y este también. Y lo extiende hasta aquí. Por lo tanto, todo esto completo es un solo dominio de broadcast y un solo dominio de colisión. Vamos a ver
un concepto un concepto en red que se llama la topología. La topología es la forma en que se interconectan los equipos en una red, tanto física como lógica. Entonces tenemos la topología física y la topología lógica. Eso incluye tanto la cablería física como el modo en que se transfiere la información. Tenemos entonces básicamente 4 tipos de topología física, que son bus, anillo, estrella y estrella extendida, y malla, son 5. Vamos a ver la topología backbone, que es la topología bus. En esta topología, cada máquina se conecta a un cable. Eso era en los tiempos en los que no había un hub. Como no había un hub, lo que se tiraba un cable y cada máquina se conectaba al cable con un conector que se le llamaba conector vampiro. Y ese conector vampiro mordía el cable y a través de ese cable se realizaba la transmisión de la información. Si el cable se rompe, entonces nadie puede transmitir. O sea, el cable hacía la función de hub, básicamente. Esa es la topología bus. Esta es la topología no era tan cierto lo de las 5 horas, pero realmente no llevo contado el tiempo. ¿Cuántas horas tenemos en esta pequeña charla? ¿Alguien me puede decir? 2 horas. Bueno, que yo asumo que a todos ustedes les gustan las redes. Y yo dije, bueno, porque vamos a hablar de redes como 5 horas. Está bien, está bien. Cuando se cansen me avisan. Pero cuando yo me canse también les voy a avisar. Ok. Sigo aquí. Entonces, fíjense que esta es la topología anillo. Esa topología la inventó IBM. Esa tecnología se llama token ring. Esa era la tecnología token ring. Esa tecnología competía contra Ethernet, pero básicamente murió porque no era barata y la velocidad máxima de transmisión llegó a ser de 16 megas. Cuando en la actualidad con Ethernet podemos tener 10, 100, 1 giga y 10 gigas en el LAN. Entonces en la topología anillo cada máquina se conecta con el adyacente. Y si se rompe el cable aquí, entonces simplemente se pierde la comunicación entre esas 2 máquinas, pero el token puede venir por aquí. Esa era la ventaja que tenía la topología anillo frente a la topología bus, que la bus se rompe el cable y se cae todo el mundo. Aquí se rompe un cable y se van 2 máquinas que se encuentran adyacentes, pero se comunican a través del otro lado del cable. Esa es la topología anillo. Ni la topología bus ni la topología anillo se utilizan en la actualidad. La que se utiliza en la actualidad es la topología estrella, porque yo conecto las PC a un punto central y ese equipo puede ser tanto un hub como un switch. Entonces, esa es la topología que se utiliza actualmente. La desventaja que tiene es que si se daña el hub o el switch, entonces se cae la red completa. Pero si se rompe un cable, se queda nada más incomunicado la PC que se le rompió el cable, las otras siguen comunicándose normalmente. Y la estrella extendida es una topología en la que conectamos varias redes estrellas o cuando interconectamos varios switches que tienen máquinas interconectadas. La topología malla es cuando interconectamos una máquina con todas las demás al mismo tiempo. Esta topología no se utiliza en la realidad. En algunos casos se utiliza solamente en redes WAN, pero el problema es que no es escalable porque por cada conexión, por cada equipo que yo agregue, entonces tengo que conectarlo aquí, tengo que conectarlo aquí, aquí,
aquí y aquí. Si yo agrego otro, tengo que conectar ese aquí, 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 aquí. O sea, eso es una topología que no es escalable y tampoco es económicamente viable. Como yo le dije, hay topología física y hay topología lógica. Dependiendo del medio de transmisión, por ejemplo, en la tecnología Ethernet, la topología física que se utiliza es estrella. Porque si se fijan, este es el switch y este es una PC. Todas las máquinas se conectan a un punto central. Pero internamente el switch y el hub trabajan como un bus. Entonces la topología Ethernet, lógicamente, es de topología bus. Porque dentro del switch hay un bus aquí adentro que conecta ese puerto y ese puerto. Entonces Ethernet físicamente es estrella y lógicamente es bus. FDDI, que es una topología anillo de fibra, en la que las máquinas se conectan a un anillo de fibra. Físicamente es anillo y lógicamente es anillo porque hay un token que va corriendo en el anillo por dentro. Cuando el token llega aquí, entonces esa máquina puede transmitir. La tecnología token ring puede ser físicamente estrella, porque la token ring, aunque se dibujó como un anillo, también tenía una especie de hub o switch, que se llamaba, tenía un nombre técnico que no me acuerdo, pero sí servía como un switch, pero internamente trabajaba en anillo. Entonces, las redes en sentido general las vamos a clasificar en dos partes, redes LAN y redes WAN. LAN significa local, area network. Local Area Network y WAN significa Wide Area Network. La parte que interconectan los routers, esas redes que uno paga el servicio para interconectar redes LAN, es lo que representa un WAN. Y esa parte y estas redes locales son las redes LAN aquí. Antes había un término que se llamaba MAN, que es Metropolitan Area Network, una red metropolitana en una ciudad, pero ya realmente no se utiliza. Cada día más el término LAN WAN es más frágil o delgado, es decir, los sistemas operativos actualmente, a través de las interfaces de los programas, permiten ya prácticamente ocultar dónde se encuentra la información. Un usuario puede acceder a un equipo o a un archivo o a cualquier información en la red y necesariamente el usuario no sabe dónde se encuentra. Quizá esa información puede encontrarse en el disco duro de su máquina, o en un servidor en la red LAN, o en un servidor en la red WAN, o en un servidor en China en Internet, y el usuario no se entera. Por lo tanto, el término de red LAN y red WAN prácticamente paso a paso se va eliminando, aunque de forma general y en el aspecto técnico, si hay una división clara entre LAN y WAN, en el sentido de que la red WAN normalmente es el servicio de la red que la empresa subcontrata para que interconecten las diferentes redes LAN. Gonzalo pregunta que si podría explicar brevemente la tecnología Metro Ethernet. Gonzalo, la tecnología Metro Ethernet, de manera breve, porque Metro Ethernet es una tecnología que no se encuentra en el continente CCNA, pero básicamente Metro Ethernet es una tecnología de WAN que permite implementar el protocolo Ethernet a nivel de WAN. Es decir, a un cliente que quiera tener acceso en una red WAN a alta velocidad, le instalan un cable Ethernet, o sea, le llevan Metro Ethernet allá y le pueden dar servicio a través del WAN a velocidades de 10 y 100 megas. Eso es lo que hace la tecnología de Metro Ethernet. Prácticamente extiende el protocolo Ethernet hacia la red WAN. En la mayoría de los casos, el servicio de WAN es inferior en velocidad a lo que es la velocidad que podemos obtener en redes LAN. En una red LAN fácilmente podemos tener una velocidad de 10 megas o de 100 megas. En el WAN lo común es encontrar una velocidad de una T1, 2 megas, 3 megas. Pero ya una velocidad de 10, 100, 70, 50 megas se obtiene a través de otro protocolo como Metro Ethernet. Gonzalo, lo de Metro Ethernet, si son otros equipos, no. Sino que, claro,
para lograr Metro Ethernet tienen que los servicios, los ISP o los proveedores de servicio WAN deben de tener equipos especializados que soporten esa tecnología de Metro Ethernet. Es fibra y también cobre.